Romanos 8, 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro, o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, diga conmigo, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. La versión del 60 dice, antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Más que vencedores, o somos absolutamente victoriosos por medio de Cristo Jesús. Mire, a ninguno de nosotros nos gusta perder. Nadie puede decir, a mí me encanta perder. A ninguno de nosotros. De hecho, nos educaron para no perder. Nos educaron para ser ganadores. Nunca nos educaron para ser como Franco de Vita. ¿Se acuerdan? Yo seré un buen perdedor, el mundo no cambiará. Tú también cantó, yo seré un buen perdedor. Claro que sé perder, claro que sé perder. Y puede ser paradójico, pero debemos aprender a perder. Ahora, algunos padres educaron a sus hijos con la mentalidad de ganadores y triunfadores a tal punto que los dejaron ganar todos los juegos. Incluso papás que se esforzaban por hacer trampita para que el niño no le hiciera pataleta si perdía. No, mijo, el niño ganó, así hubiera perdido, ¿no? Bravo, el niño ganó. Y el chino o la china entonces se quedaron con eso en la cabeza. Siempre gano. Hasta el juego más simple, el parqués, en mi tiempo, la golosa, qué sé yo. Yo no sé, ¿todavía juegan golosa estas generaciones? Yo creo que es una tradición linda, ¿no? La golosa. Pero cuidado, porque es sumamente peligroso en que esa buena intención, puede ser buena intención, no se calculan las consecuencias de ese tipo de empoderamiento. Otra palabra posmoderna, ¿cierto? El empoderamiento. Entonces los papás dicen, yo empodero a mis hijos para que sean unos ganadores, para que nunca pierdan. Hijo, tú no naciste para perder, tú eres un triunfador, tú eres un ganador. Suena lindo y romántico y suena atractivo, pero es muy probable que ese tipo de empoderamiento o de educación dé como resultado personas orgullosas, caprichosas, malcriadas, tramposas, tercas, obsesivas, etcétera, etcétera, autosuficientes. Ese tipo de personas que son, como lo que acabo de escribir, probablemente tuvieron esa formación. Pero deberíamos prepararnos para entender
que a todos nos llega el día de la pérdida. Para entenderlo, no estoy diciendo que usted se mentalice para ser un perdedor. Eso es diferente, ¿ok? Es diferente lo uno de lo otro. Solamente que deberíamos prepararnos para el día de la pérdida, para el día de la decepción, para el día de la frustración, para el día de la aflicción y para el día del desánimo. A todos nos llega ese día y deberíamos prepararnos para ser conscientes de que ese día y esas circunstancias nos van a llegar a todos. Y no estoy hablando, iglesia, de ninguna manera de incentivar una mentalidad perdedora ni pesimista. Es donde está el desbalance, porque somos de extremos. No es cultivar ni incentivar una mentalidad pesimista, ni perdedora, ni negativa, sino de entender, de ser conscientes que en el caminar de la vida nos encontraremos con muchos retos y que en algunos vamos a triunfar, pero en otros vamos a perder. Que antes de la victoria vamos a tener que pasar por caminos llenos de piedras, ¿ok? Llenos de obstáculos. Que antes de llegar a la victoria vamos a tener que pasar por aflicción. Vamos a tener que pasar por episodios y escenarios de decepción, porque esa es la vida en general, pero mucho más la vida cristiana. Mucho más quien se metió a esto pensando que eso de pare de sufrir era un hecho, pues lo engañaron. No hay tal. No hay pare de sufrir, en el mundo tendrán aflicción, dijo el Señor. En su vida, en su caminar, tendrán tropiezos, tendrán pérdidas, tendrán decepciones, tendrán frustraciones. Esa es la realidad. Ahora, la buena noticia es que Jesús pasó por todo eso y al final Jesús obtuvo la victoria. ¿Usted lo cree? Él obtuvo la victoria. Y lo más maravilloso y lo más retador, edificante para mí en esta mañana es que la victoria de Jesús también es mi victoria. Porque en Cristo yo soy más que vencedor. Pero repito, ese Cristo triunfante tuvo que caminar una ruta complicada, una ruta llena de tropiezos. Una ruta llena de decepciones y de profundo dolor para llegar un día al hecho de estar en la cruz, morir, resucitar y tener el reconocimiento público del Padre, el cual le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Pero ¿cómo fue el camino para llegar allá? Un camino complicado. Por eso el doctor Pablo Jiménez en una prédica nos dijo: la vida es dura, la vida no es fácil. Para aquellos que manejan discursos triunfalistas. Y vivimos en una sociedad triunfalista y de extremos, ¿no? La selección ganó estos partidos esta semana. Si dentro de un mes llega a perder, esta semana estábamos en el cielo. Pero la próxima o el próximo mes podemos estar en el infierno. Y los mandamos para el infierno, jugadores tan malos. Pero hace un mes decíamos que eran los mejores del mundo. Si ven los extremos, manejamos una mentalidad triunfalista. De hecho no sabemos asimilar las pérdidas, la pérdida. Hoy me preguntaban antes de comenzar la reunión, ¿cómo te sientes hoy emocionalmente frente a la ausencia de tu mamá? ¿Cómo te sientes? Estamos cerca a cumplir 2 años. Increíble de que mi mamá falleció. Y yo digo algo que puede ser para muchos antievangélico o anticristiano. Y es que el dolor nunca pasa. Gestionamos el dolor. Yo convivo con el dolor de no tener a mi mamá.
estará siempre. Y la recuerdo, me preguntan, ¿y cómo hace? Todos los días la recuerdo. Es decir, yo abro los ojos y viene a mi mente, mi mamá no está. Episodios, salimos en familia, falta una persona, mamá no está. Cuando comemos algo que mi mamá preparaba, mamá no está. Y viene el dolor al corazón. Pero lo que aprendemos es a convivir con ese dolor, que por la gracia y el amor de Cristo hace que ese dolor sea gestionable y controlable, si lo puedo llamar así. Y está ahí, profundo, pero el Espíritu viene y me abraza y me recuerda que Él está conmigo y que Él llena todos los vacíos que puede dejar alguien o una pérdida en nuestro corazón. Ahí es donde está la diferencia. Pero no podemos negarnos al dolor. El dolor es natural, es parte de los sentimientos que el Señor nos ha dado. Y me alegra que me pregunten porque yo lo puedo expresar, ¿sí? Me alegra porque para mí es más importante que me pregunten y decirlo que no necesariamente ir al cementerio, ¿sí? Para mí es revivir el dolor, ir al cementerio. No lo he hecho. Y en mi estructura siento que no lo necesito, sino que más bien me haría daño. Y no va con mi teología, sí, más bien, con mi teología, por decir algo. Pero, ¿cómo mantener esa victoria en el Señor? ¿Cómo mantenernos victoriosos? La primera victoria de la que quiero hablar es que vamos a trabajar por obtener la victoria sobre el miedo y la tristeza. ¿Cuántos han sentido miedo y tristeza? Todos, ¿cierto? Son parte de nuestra vida. ¿Jesús tenía temores? Podemos responder que sí. ¿A qué le temía Jesús? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios manifestara sus fragilidades? ¿Cómo es posible que Jesús fuera capaz de reconocer que era un ser humano frágil? ¡Qué decepción para muchos!, ¿cierto? ¡Qué decepcionante! De hecho, de esto no se predica mucho porque qué oso hablar del Jesús frágil, del Jesús humano, que tuvo tristeza y tuvo miedo en su corazón, no una, sino muchas veces. Mateo 26, el verso 38 dice: mi alma está destrozada. ¿Qué dice ahí? Destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. ¿Alguien se ha sentido así? A ese nivel, destrozado, con el corazón partido. Yo no sé si yo he llegado a ese nivel de tristeza, pues yo creo que este nivel Cristo, es otra cosa. Es un nivel muy bravo, porque es que la tensión, Él lo está diciendo en Getsemaní, a punto de ser torturado, triturado y vuelto a pedazos. Creo que en un estado crítico emocional, me atrevo a pensar, perdóneme si me equivoco, pero que ninguno de nosotros hemos llegado a ese punto de tensión frente a lo que venía. El verso 39 de Mateo 26 dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. ¿Qué expresan estos textos? Miedo, pero también tristeza, lo dice claramente. Miedo y tristeza. Y por eso Lucas lo describe como su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahí vemos a un Jesús supremamente humano, frágil y vulnerable, con el cual yo me puedo identificar. Me encanta porque me puedo identificar con ese Jesús. ¿Por qué estaba así? Porque sabía lo que le esperaba. Le esperaba tortura, dolor físico, vergüenza y humillación pública, soledad, rechazo, abandono del Padre. Le esperaba llevar sobre sí el peso del pecado de toda la humanidad. Le esperaba llevar en su cuerpo todas las enfermedades existentes
existentes, las habidas y por haber, con sus dolores y sus síntomas, todas. Si logramos imaginarnos, creo que a veces nos cuesta porque nos da gripa y sentimos desfallecer. Pero mi Jesús llevó, calculemos, todas nuestras enfermedades en su cuerpo. ¿Cómo logró soportar eso? Toda enfermedad, llámese cáncer, llámese lupus, llámese leucemia, llámese dolor de articulaciones, de músculos, todo lo llevó. Su palabra dice que por sus llagas fuimos sanados, curados, porque llevó todas dolencias físicas en su cuerpo, por lo tanto también dolencias y fragilidades emocionales. Imagínese el choque emocional, imagínese el sentimiento de Jesús frente al abandono del Padre. Sí, iglesia, el Padre lo tuvo que abandonar, porque no hay comunión entre el pecado, entre la luz y las tinieblas. Y Jesús tuvo que llevar el peso de nuestro pecado y de nuestras maldiciones. Ahí hay un choque, el Padre se aparta. Y por eso la expresión de Jesús: estoy solo, ahora sí me quedé solo. Si esta gente me abandonó y ahora el Padre también, ¿por qué me has abandonado? Imagínense, Jesús era consciente de lo que le esperaba. Sí, iglesia, era muy consciente. Por eso su alma estaba destrozada. Por eso estaba con el corazón hecho pedazos. Por eso estaba lleno de miedo, porque sabía lo que le esperaba. Incluso la frustración de tan solo vivir 33 años. Todos queremos vivir más años, ¿cierto? Usted dice, bueno, yo voy a vivir lo que el Señor disponga. Pero no nos digamos mentiras, a nadie le gusta morirse a los 33 años. A nadie. Uno dice no. Si alguien fallece a los 33 años, uno dice ¿qué? Tan joven, ¿o no? Si uno dice cuando una persona de 70 se muere, uno dice tan joven. Pero hombre, ya tenía 70, ¿sí? Pero decimos, incluso he escuchado cuando alguien de 80 muere, ay, pero 80, todavía estaba joven. Es nuestra cultura, es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque queremos vivir más naturalmente. ¿Qué se imaginan usted una persona de 33 años? Un adulto joven de 33. ¿Quién tiene 33 años aquí, por favor? No, yo sé cuántos años tienes tú, Olguita. Ya estaba emocionada. Somos contemporáneos. Muy bien. ¿Alguien se acerca entre 30 y 35 años? Muy bien, por ejemplo, Andrés, Moni. ¿Cierto? Uno ve a estos muchachos y uno dice, no, están jóvenes. Yo pienso en Jesús, perdóneme, yo pienso que Jesús tenía sueños también como ser humano. Por ejemplo, su mamá estaba sola, ¿cierto? Él era el hermano mayor. Y yo no sé, me parece a mí que Jesús pensaba en su mamá. Por eso le dice a Juan, Juan, cuide a mi mamá. Cuídela, hermano, porque yo ya no voy a estar. Tremendo, ¿cierto? También ese lazo familiar, humano. Ese es el Jesús que nos falta descubrir mucho más. Ahí estaba Jesús. Quizá no había logrado todas sus metas a sus 33. Quizás soñaba con muchas cosas. Yo a veces exagero y eso me puede generar ser lapidado. Pero no sé si Jesús en algún momento se le pasó por la cabeza tan chévere haberse casado y tener hijos, ¿cierto? Se me ocurre que le gustó la Carolina del colegio, la María Dolores. Se me ocurre que Jesús en algún momento dijo, oiga, qué chévere formar un hogar, tener hijos, ir a cine. ¿Usted no se imagina a Jesús así chévere, alegre, soñador? Yo sí. Pero el plan era otro.
y por ese plan sacrificó lo demás. ¿Cómo logró Jesús vencer el miedo, la angustia y la tristeza? Me parece que reconoció su fragilidad humana. Fue sincero consigo mismo. No se autoengañó. No se creyó autosuficiente ni superhumano. Cuidado con esos superhumanos. Ahora hay programas de eso, ¿no? Los superhumanos. Qué peligroso es eso. Ese humanismo, eso centrado en yo tengo el poder. La energía y el poder están en mí. Mire, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios con H mayúscula, el Hijo de Dios con artículo definido, aceptó su vulnerabilidad, aceptó su fragilidad, no escondió sus sentimientos y aceptó que estaba destrozado emocionalmente. Ese es el primer paso para la victoria. Porque estamos humanamente siempre en una primera fase llamada la negación. Y negamos nuestro estado emocional. Lo negamos porque nos enseñaron a negar y aceptar que a veces estamos mal. No, yo soy un hijo de Dios, aleluya, santo Jehová, bendito sea el nombre del Señor, hay poder en la sangre de Cristo. Y recitamos la Biblia. Y un cristiano no puede estar triste. Y esos coritos de antaño, ¿no? Un cristiano no puede estar triste. ¿Cómo está? No, medio triste. Eso es un demonio. El demonio de la tristeza. Entonces, se espiritualiza y se sataniza el estado emocional del ser humano. Pero yo veo un Jesús que acepta que está destrozado, pero hay algo lindo. Va a una siguiente fase y no se queda allí, porque el peligro, como les dije en mi caso y en el caso de los que vivimos duelos, es quedarnos sumergidos en el dolor, quedarnos atrapados en el dolor. Hay que gestionarlo, hay que hacer algo para avanzar. El Señor no se quedó allí. Y me gusta porque la Biblia es clara cuando dice que se acercó a sus amigos y descargó su corazón. Si lo leemos en Mateo, dice que se acercó a sus discípulos y les dijo: mi alma está destrozada. A ellos les dijo: estoy roto, estoy despedazado, estoy quebrado, compañeros, me siento así, estoy en esta condición. Descargó su corazón. Pero también la Biblia dice que fue ante el Padre para descargar su alma. Buscó la ayuda más importante. Buscó la oportunidad para ser escuchado. Hoy, en medio de tanto ruido y agite, poco escuchamos al otro. Y no saben el valor, iglesia, que hay en el escuchar y en el ser escuchado. Hay un valor incalculable. Aunque yo no le solucione nada al otro, con solo escuchar el corazón, los quebrantos, las frustraciones del otro, eso será más que suficiente. El valor de escuchar. Y Jesús entendía que ese era un gran valor. Por eso fue a sus amigos, pero también fue al Padre. Le dijo a sus amigos: estoy destrozado. Y al Padre le dijo: Padre, tengo miedo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Ahí estaba Jesús, buscando oportunidades de ser escuchado. ¿A qué nos invita hoy el Señor, iglesia? A que reconozcamos nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad. El Señor nos está motivando a que seamos humildes y a la vez valientes, porque se necesita ser valiente para reconocer que no estoy bien. Hay que ser valiente para eso. Eso es para los valientes, no para las nenas, porque además es ofensivo. Ay, tan nena. Solo por eso, mucha nena, es ofensivo. Solo por eso. Importante. Es imposible que nos neguemos a que hay situaciones que nos destrozan emocionalmente.
Y vuelvo a decir, en el entorno cristiano, muchos los pueden llevar a posesiones demoníacas. Porque lamentablemente la filosofía cristiana nos llevó a eso. No confieses que estás triste, confiesa que estás en victoria. Pero no. Cuidado con el autosabotaje. Eso es autosabotaje. Si voy a confesar, estoy roto por dentro, pero voy a confesar como mantras. Eso no. Mire, la palabra del Señor tiene un poder maravilloso, pero quiero decirles algo, que es importante que nosotros aceptemos los procesos en la vida. Los procesos son muy importantes. La palabra del Señor tiene un poder maravilloso. Y yo sé que Dios obra de manera trascendental, poderosa y sobrenatural, pero los procesos en la vida son importantes. Y son más importantes que cualquier cosa. Y voy a decir, y los procesos en Dios son mucho mejores. Muchísimo mejores. No se trata de quedarse en una actitud de víctima, porque no está mal pedir auxilio. No es pecado decir y reconocer que no estoy bien. Finalmente eso fue lo que hizo Jesús. Lo segundo es la victoria sobre la soledad y la traición. La Biblia dice que las multitudes seguían a Jesús, ¿verdad? Pero esa noche, ¿en dónde estaban las multitudes? Esos próximos días, las multitudes, algunos no estaban y otros estaban del otro lado. Ya no lo seguían, sino que lo acusaban. Se volteó la tortilla. Ya no estaban los 5,000 que había alimentado, ¿se acuerdan? Esos que comieron sabroso, pan y pescado. ¿Dónde estaban? Ya no estaban ni los cojos, ni los leprosos, ni los exciegos, ni los exparalíticos que él sanó. Ya no estaban. Tampoco estaban los que agitaban las palmas cuando entró triunfalmente a Jerusalén y gritaban, bendito el nombre del Señor. Ya no estaban por ahí los que tendían sus mantos en la entrada de Jerusalén. Mire, para Jesús, las relaciones interpersonales tenían un gran valor. Jesús cultivó relaciones significativas, ¿o no? Las cultivó. A tal punto que en esas relaciones de pacto, en una ocasión le dijo a sus discípulos, muchachos, ya no los llamaré más siervos, ¿se acuerdan? Sino los llamaré como amigos. Mire lo importante que es para el Señor las relaciones. Ya no tendremos una distancia, nuestra relación no será de amo a esclavo a siervo. Nuestra relación será de amigos. Los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo quiero tener cercanía. Mire lo importante para el Señor que eran las relaciones. Relaciones de pacto, relaciones de honra. Los llamaré amigos. Y por eso en el momento más crítico, Jesús decidió buscar ¿a quién? ¿A quién buscó? A sus amigos. En el momento más difícil, Jesús se los llevó ¿para dónde? ¿Se acuerdan? A Getsemaní. Y les dijo, compadres, esto se puso difícil. Nos vamos para Getsemaní a pegarnos una buena orada, porque esto se puso candela. Así les dijo, bueno, en colombiano, ¿no? Por eso es que me gusta a mí leer versiones más aterrizadas. No me imagino a Jesús. Vosotros vendréis conmigo a la sacrosantísima oración. No, qué pereza, yo no voy a orar así. Jesús le supo entrar al asunto. Y por eso les dijo, amigos, nos vamos, a sus discípulos nos vamos a orar. Pero la sorpresa allí es que aún ese círculo cercano también lo iba a dejar solo.
¿Por qué se fue con ellos? Porque ellos lo habían respaldado, ¿cierto? Lo habían acompañado 3 años. Porque lo habían defendido. Porque ellos sí lo habían seguido incondicionalmente hasta ese momento. Habían prometido no abandonarlo, ¿cierto? Habían hecho muchas promesas. Habían prometido amarlo y no permitir que nada malo le sucediera. Pues Jesús, ¿qué dijo? Estos son los que son, yo me los llevo. Se los llevó para orar. Ese era el momento en el cual más lo necesitaba. Necesitaba la oración de sus amigos, necesitaba palabras de ánimo de sus amigos, necesitaba su comprensión, su credibilidad. Pero Mateo 26:40 dice algo que no fue tan chévere. ¿Y qué fue? Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, una horita. No fueron capaces. Frustración. Ahí estaba Jesús. Aquellos cercanos se habían dormido. No estaban con él. ¿Cómo Jesús gestiona esta circunstancia? Jesús sabía que lo iban a abandonar, ¿o no? Jesús lo sabía. Jesús sabía que lo iban a traicionar. Miguel Pulido, un amigo teólogo, publicó en las redes sociales que Jesús no escogió a un traidor, escogió a 12 que lo iban a traicionar. Porque finalmente lo traicionó no solo Judas, lo traicionaron todos. Todos. Y aunque Jesús lo sabía, a mí me encanta algo de Jesús, que jamás se predispuso contra ellos ni tomó una actitud de la defensiva. Lo siguió tratando bien. Les dijo lo que sentía, pero siguieron siendo sus amigos. ¿Lo siguió amando o no? Lo siguió amando. ¿Siguió confiando en ellos? Sí, siguió confiando en ellos. Se sentó a la mesa. Llamó amigo a Judas y hasta le dio la cena en la boca, sabiendo lo que habría de venir. Igual que nosotros, ¿no? Este me la va a hacer, y verá. Mire, no quiere decir que a Jesús no le dolía lo que estaba pasando. A Jesús le dolía lo que estaba sucediendo. Pero tenía claro que sus amigos también eran personas frágiles y vulnerables. Por eso Jesús no cerró su corazón. Jesús nunca dijo, yo no vuelvo a tener amigos en la vida, porque los amigos no existen. ¿Se ha escuchado esos? Y yo en la iglesia, yo voy rapidito, llego tarde para que nadie me salude y me voy antes de que el pastor ore para que nadie me voltee a mirar. Yo no quiero chismes. Esa persona necesita ir al encuentro libres. Lo espero el próximo. Lo metemos en Decol 3 días. Decol no, ya Marquito me corrigió la vez pasada que es otro. ¿Vanish? No me acuerdo fue lo que dijo. Yo estoy todavía a la antigua, Platón y Decol. Esos que dicen, no, yo no me mezclo con nadie, no necesito de nadie. Pero Jesús no fue así. Jesús no rompió sus relaciones con sus amigos, las mantuvo y no se amargó ni se llenó de odio, como admiro a Jesús. Tampoco se cansó de hacer el bien, como admiro a Jesús. No los desacreditó, los confrontó en privado, les manifestó sus sentimientos y además les dejó saber cómo se sentía a pesar de que ellos lo iban a traicionar. ¿Qué nivel, sí o no? No, muy pasado. Estamos lejos. Jesús también nos enseñó que la soledad en algunos momentos de la vida es necesaria. Hay momentos en los cuales necesitamos que todos se vayan y que quedemos a solas con Él, con el Señor, con nuestro Padre. Y si ustedes se dan cuenta, Jesús vino de más a menos. Multitudes ya no estaban. Discípulos ya no estaban. Sus 3 compadres más cercanos ya no estaban. Si se dan cuenta, eso es matemáticas. A los que no les gusta la matemática,
la matemática está en todo. Yo amo la matemática. Ya el Señor me sanó. Pero se dan cuenta de más a menos, hasta que llegó al nivel soledad. Solo estamos tú y yo, como canta Danilo Montero. Porque es necesario que lleguemos a ese punto, que solamente estemos Él y yo. Y ahí estaba el Maestro, el gran Jesús, solamente con el Padre. Necesitamos ir a ese nivel, llegar al modo Cristo y yo y nadie más. Porque allí desarrollamos absoluta dependencia de Dios. Ahí desarrollamos dependencia de Dios. Cuando solo estamos con Él, descubrimos nuestras verdaderas intenciones y motivaciones del corazón. Quedamos al descubierto cuando estamos solamente Él y yo. Allí somos confrontados si verdaderamente vivimos para agradar a Dios o a las personas, si dependemos de los demás o dependemos de Dios. Ojo, yo los necesito a ustedes, pero no dependo de ustedes. ¿Sí ve la diferencia? Ustedes me necesitan a mí, pero ustedes no dependen de mí. No dependemos de otros, nos necesitamos, porque Dios nos creó para vivir en comunidad, por supuesto, pero dependo solamente del Señor. Jesús perdonó rápido. Jesús comprendió que era necesario que las cosas sucedieran así, que el corazón de los seres humanos es engañoso y es frágil. Iglesia, su corazón y mi corazón es engañoso y es frágil. No se le olvide el corazón. El Señor nos lo dio no para ser seguido. Por eso no hagamos lo que diga el corazón. Hagamos lo que diga el Espíritu Santo, la palabra de Dios que influencia nuestro corazón y nuestra vida. El corazón fue dado para ser influenciado por la obra del Espíritu Santo. Me encanta la canción de Nietzsche, pero no hagamos lo que diga el corazón, porque eso es peligroso, porque el corazón del hombre es engañoso y es frágil. Por eso desde la cruz el Señor expresó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Relaciones de pacto. Aún en la cruz hubiera podido decir: Padre, envía rayos y centellas sobre toda esta plaga que me ha hecho daño, que me ha hecho mal. Mire dónde me tienen. Señor, acábalos. Padre, acábalos, destrúyelos. Yo me imagino a mi Señor en la cruz, con lágrimas, su boquita seca, desnudo, lacerado, y lo que se le ocurre decir es: Padre, perdónalos. ¿No le parece eso increíble, maravilloso? Así es que el Señor nos enseña a superar la traición y la decepción que siempre va a llegar. Y tercero, victoria sobre la tentación de hacer su voluntad o mi voluntad. Todos sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo más difícil de entender? Que sea agradable. Que usted a veces no la encuentra sabor. Usted dice: no, es buena porque Dios es bueno, perfecta porque Dios es perfecto, pero agradable. Es difícil descubrir lo agradable a veces de la voluntad de Dios. Y Jesús sufre esa tensión. La tensión entre su propia voluntad y la voluntad de Dios, del Padre. Entre el propósito de Dios y sus deseos humanos. Mateo 26:39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, aquí está la victoria. En ese sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque sea buena, agradable y perfecta, y a veces me sepa a mí desagradable. No nos digamos mentiras.
Hay momentos en que no comprendemos. El triunfalismo nos lleva a decir, sí, qué buena, agradable y perfecta. Pero hay momentos que a Miguel Talero no le ha parecido agradable la voluntad de Dios. Y créame que el sabor amargo de la voluntad de Dios, Jesús lo estaba experimentando en Getsemaní, ¿o no? Era amarga la voluntad de Dios. Sí, era buena, agradable y perfecta, pero para Jesús era amarga. Por eso le estaba diciendo, Padre, no hay otra manera, no hay otro plan, un plancito B, por favor. Pero que no se haga como yo quiero, está bien, acepto tu voluntad. Y en algún momento ese sabor amargo se convertirá en un sabor agradable y maravilloso. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, ¿o es fácil? ¿Cierto que no? A mí se me dificulta aceptarla. Muchas veces se me dificulta aceptarla, porque en la mayoría de casos mi voluntad y la voluntad de Dios no coinciden. Están chocadas. Porque yo pienso que es así, porque mi corazón es engañoso, pero el Señor es perfecto y Él lo sabe todo y sabe que me conviene y sabe que es mejor para mí. Sin embargo, en el camino yo siento que mi voluntad y la de Él se chocan y me amargo y me pongo a pelear con el Señor. ¿Y quién pierde? Yo pierdo, iglesia. Pero somos tercos, obstinados y demás. Mi voluntad no coincide con la voluntad de Dios, ni con los sueños de Dios, porque la voluntad del Señor a veces me obliga o me incentiva o me guía a salir de mi comodidad, a salir de mi egoísmo, a pensar más en el bien del otro que en el mío propio. Y eso no me agrada porque soy naturalmente egoísta. Y no es nada fácil aceptar que el Señor dice que el que quiera ser mi discípulo debe abandonar su manera egoísta de vivir, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y eso nos suena bien difícil, y lo es. Y créame que lo es, porque es mi naturaleza pecaminosa, luchando con la voluntad, el plan y el propósito de Dios, que sí es bueno, agradable y perfecto, pero que en el camino o antes de la victoria me sabe amargo. Lo entenderé cuando llegue a la victoria. Iglesia, dice el adagio popular que el camino es largo y culebrero, ¿cierto? Pero el camino en el Señor trae unas victorias excepcionales. El que persevera hasta el fin, ¿será qué? Salvo. La victoria de mi Señor también es mi victoria. El Señor ya venció. Ahora me toca a mí mantenerme más que vencedor en Cristo. No triunfalista, a mí no me gusta el triunfalismo. Y creo que Jesús tampoco habló de triunfalismo. Habló de que las victorias se ganan en los procesos. Y tal vez tú estás en un proceso. Y el Señor hoy te dice, sigue en el proceso. Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. No en tus fuerzas, yo soy tu fortaleza. Yo soy tu sanador, yo soy tu refugio, yo soy tu proveedor, yo soy tu ayudador, yo soy tu torre fuerte, yo soy tu amigo, yo soy tu Padre. Al que venciera, el Señor le dará ¿qué? ¿Cuántos quieren la corona? La vida no es fácil, iglesia, pero el Señor está con nosotros. Y su ejemplo de perseverancia, de ser un hombre victorioso, vulnerable, frágil, pero victorioso, me motiva a mí para seguir adelante. Hoy estás decepcionado, tranquilo, mañana vendrán más decepciones. No te afanes, por ahí vienen las decepciones detrás tuyo. Te va a decepcionar el papá, la mamá, el pastor, el líder, la abuela, el abuelo,
nos decepcionamos mutuamente, porque así somos. Pero no nos dejemos amargar por eso. El Señor dice: no te dejes amargar. Establece relaciones de pacto, sigue adelante. Y siempre perdona rápido. Perdona rapidito. Flash. Y si te cuesta, busca ayuda, procesos. Pero rápido, no esperes que pasen 20 años. Mientras tanto, tu corazón está lleno de raíces de amargura. Te envenenas tú mismo y envenenas a otros. Mi Jesús no envenenó a nadie, se paró nuevamente allí en la cruz crucificado. Padre, perdónalos. Qué lindo es mi Cristo. Asombroso. Cada vez lo admiro más. Estos días muchos lo vieron con pesar y lástima. Usted y yo lo vemos con admiración, con una admiración profunda, porque mi Cristo ha resucitado. Mi Cristo se levantó y venció la muerte, y su victoria es mi victoria. Ponte en pie, por favor.